Bienvenidos. Nuevamente vamos a realizar un podcast, nuestro segundo de este ciclo que hemos iniciado como una estrategia comunicacional, desde la cual Justicia, Encuentro y Perdón quiere generar un intercambio permanente y aportar en la necesaria formación en materia de derechos humanos, en la promoción y defensa de derechos humanos a la sociedad venezolana. Justicia, Encuentro y Perdón es una organización de derechos humanos que se encarga de atender los casos de violaciones de derechos humanos en el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica. En consecuencia, hacemos un permanente monitoreo, registro y documentación de estos casos a los fines de presentar denuncias, demandas y solicitudes ante instancias de justicia nacional e internacional. De otra parte, un permanente acompañamiento a las víctimas a partir de asistencia psicológica en alianza con Psicólogos Sin Fronteras de Venezuela, formación en materia de derechos humanos a los fines de dotarlos de las herramientas y los conocimientos que requieren para que ejerzan el rol protagónico que tienen en la búsqueda de justicia en todos estos casos. Y pues también realizamos permanentemente campañas de visibilización de estos casos a los fines de generar sensibilidad en la población respecto a los mismos y aportar en la construcción de memoria histórica. Y hablando de estos temas, hoy tenemos el privilegio, para nosotros es un honor, es un privilegio enorme estar en compañía de la doctora Liliana Ortega. La doctora Liliana Ortega es abogada, es defensora de derechos humanos y es una referencia necesaria y obligada cuando hablamos de defensora de derechos humanos en Venezuela. Es una autoridad en el tema y no en vano ha recibido múltiples reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional. Orden Nacional del Mérito en grado oficial de parte del Gobierno de Francia, Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y el Estado. Ha sido escogida como una de las 50 líderes para el nuevo milenio en América Latina por la revista Times. Así, ha recibido reconocimiento por su trabajo innovador en materia de derechos humanos por ASOCA, y esto por mencionar unos pocos. Pero más que una referencia como defensora de derechos humanos, en lo personal, para mí es sobre todo un ejemplo, una guía, una referencia a seguir. Desde que yo inicié mi trabajo como defensora de derechos humanos, la doctora Liliana para mí ha sido fundamentalmente un ejemplo, porque es ejemplo de honestidad, de seriedad, de cabalidad y de respeto a las víctimas. Es una mujer que ha entregado su vida a luchar por la justicia, pero una justicia que enaltece a la víctima, que la respeta y que la coloca siempre en el centro de su trabajo. Esta es una organización que habla de la honestidad y de la seriedad con la que se debe trabajar los derechos humanos, porque es, digamos, el primer objetivo, ¿verdad? Si nos llamamos defensores de derechos humanos, pues necesariamente tenemos que hablar de respeto, de tolerancia, de reconocimiento del otro, sin diferencia, sin ningún tipo de discriminación y sin ningún interés distinto que no sea eso, enaltecer la dignidad del ser humano. De tal manera, doctora, que para mí es un honor, es un privilegio estar a su lado, que nos haya permitido esto. La doctora Liliana no tiene una agenda tan fácil como para poder lograr este momento, y bueno, yo estoy segura que es Dios que hizo posible que estemos aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias por la oportunidad y por tus generosos comentarios al trabajo nuestro. Sí, entonces pues nada, estamos en COFAVID y lo importante, con lo que queremos empezar esta conversación es: háblenos de COFAVID, háblenos de la doctora Liliana, es fundadora y directora ejecutiva de COFAVID, y bueno, cuéntenos cómo surge y el trabajo que a lo largo de todos estos años ha realizado la organización. No en vano COFAVID pues ha litigado creo que la mitad de los casos más emblemáticos, los casos de Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchos de los cuales han obtenido pues sentencias favorables a las víctimas, ¿no? Y eso es mucho decir. Entonces queremos un poco que nos comente sobre la experiencia y el trabajo de la organización. Bueno, COFAVID es una organización que nació hace 30 años a raíz de los hechos del Caracazo y que ha tenido un monitoreo histórico por 3 décadas de lo que significa el impacto de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y los fueros de impunidad. En ese sentido, nosotros tenemos una mirada del pasado, obviamente una mirada al presente, pero también una mirada al futuro, y por eso hemos dedicado buena parte de nuestros esfuerzos a acompañar no solo los hechos del año 89, que son, digamos, la razón de ser de COFAVID, sino nosotros tenemos abiertos áreas de trabajo de litigio estratégico en casos de violaciones graves de derechos humanos, la lucha contra la impunidad,
los temas que tienen que ver con violencia contra la mujer y muy particularmente el esfuerzo, el litigio que hace COFAVIC tiene que ver, digamos, su enfoque principal en poner a las víctimas en primera persona, ¿no? Para nosotros es muy importante, quizás por eso nuestro nombre, muchas veces se nos decía en el año 89 que nuestro nombre iba a ser una atadura porque somos Comité de Familiares de Víctimas. Yo creo que no, yo creo que esa atadura nos ha servido a que en el norte de COFAVIC siempre están las víctimas primero, ¿no? Y en ese sentido, todas las áreas de desarrollo de actividades de COFAVIC están dirigidas a las víctimas. Tenemos un área de apoyo psicosocial especialmente dirigida a las víctimas de tortura, especialmente en casos de ejecuciones extrajudiciales y otros temas vinculados a estos. Tenemos los temas que tienen que ver con visibilización de temas como reparación, justicia, ¿verdad?, que tienen mucho que ver con ustedes. Y por supuesto también tenemos un seguimiento de lo que significa la normativa, las políticas públicas en materia de derechos civiles y políticos, que es la misión nuestra, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Además debo decir, nosotros que somos una organización muy joven, hemos contado desde el primer momento con el apoyo, con la guía de COFAVIC, porque debo decir que además se ha convertido en una organización escuela para quienes iniciamos este recorrido. Justicia, Encuentro y Perdón ha tenido siempre la guía, el consejo de COFAVIC, de la doctora Liliana, del equipo que la acompaña en ese sentido, ¿no? Y hablando de justicia, pues para nosotros es fundamental conocer un poco cómo ha sido ese recorrido de ustedes, cómo ha sido posible que ustedes al día de hoy se hayan alzado con sentencias condenatorias, con sentencias que además han indemnizado a la víctima, que como lo ha mencionado usted, al final es el eje central de todo nuestro trabajo. Desde cómo es posible, a través del trabajo sistemático, por supuesto, serio y responsable, cómo es posible ofrecer a las víctimas expectativas de justicia en medio de situaciones tan adversas. ¿Cómo es posible hacer eso realidad? Bueno, hay un cambio sustantivo entre la defensa de los derechos humanos en los 80 y la defensa de los derechos humanos hoy día, ¿no? Ese cambio está ligado a dos cosas fundamentales. La primera es que tenemos sin duda alguna un sistema mucho más perfecto de protección de derechos humanos. Hay mecanismos mucho más agudos, mucho más útiles en materia, mucho más efectivos en materia de derechos humanos que lo que había en los 80 o finales de los 80 cuando nace COFAVIC. Pero también eso impone una situación distinta para poderse aproximar a esas esperanzas de justicia que da la justicia internacional. Y tiene que ver con la rigurosidad en la documentación, la importancia del seguimiento estratégico de los casos. Ciertamente una ONG no puede atender todos los casos que reciba porque obviamente los recursos siempre son muy limitados, pero si puede ayudar a atender casos luz, casos que permitan a través de ellos ver otros casos, eso puede ayudar a un montón de víctimas que quizás no están retratadas en primer lugar, pero que se van a ver retratadas en jurisprudencia, en medidas de reparación, en garantías de no repetición, etc. Entonces, en ese sentido, hoy día la posibilidad de aproximarse a los derechos humanos no es una sola declaración testimonial o afectiva de los derechos humanos, tiene que ver con una formación. Y en ese sentido COFAVIC ha puesto muchos esfuerzos, no solo por formar a su equipo y por tratar de mantener digamos unos niveles de calidad importantes en lo que hace en Venezuela, sino de transmitirlo. Yo creo que esa frase tan teñida de que el sol sale para todos es muy importante. Yo no creo que una ONG le quita o le hace sombra a otra, todo lo contrario, el hecho que se pueda multiplicar las experiencias optimiza los resultados, ayuda a que el movimiento de derechos humanos sea mucho más congruente y mucho más efectivo. Y lo otro, que las víctimas tengan un mayor acceso a toda la rama de mecanismos de protección internacional que hay hoy día, que son numerosísimos y que una sola organización no se va a dar abasto para poder atender esas demandas y poder darle esperanza de justicia a unas víctimas que en su mayoría están desasistidas en Venezuela. Totalmente. Y hablamos de justicia, doctora, y hablamos de justicia, pero además hablamos con miras a la reparación integral de las víctimas. Y en ese sentido, COFAVIC también tiene una experiencia que narrar. Ustedes siempre, como lo ha dicho, al colocar a la víctima como eje central del trabajo, pues no se trata solo de una sentencia condenatoria que establezca la responsabilidad de quienes han violado derechos humanos en un momento determinado, sino que se trata de reparar de forma integral a la víctima. Y cuando hablamos de reparación integral de las víctimas, hablamos del derecho a la verdad como un derecho fundamental que toda víctima tiene, tanto la víctima directa como la víctima indirecta, y es decir, es la sociedad toda que requiere en algún momento ese acercamiento a la verdad. Y hablamos también de una reparación integral.
Y como parte de esa reparación integral hablamos de memoria, de generar memoria histórica respecto a esas violaciones de derechos humanos, porque eso de alguna manera nos permite acercarnos a estrategias serias, a políticas de Estado serias, que nos garanticen la no repetición de tales violaciones de derechos humanos. Entonces, si hablamos de derecho a la verdad, doctora, ¿qué pudiéramos compartir en ese sentido? Hablemos de justicia, ya lo hicimos, hablemos de derecho a la verdad como parte de la reparación integral de las víctimas. ¿Qué podemos decir del derecho a la verdad? Bueno, la verdad es importante no solo para quienes sufren la violación directamente en materia de derechos humanos, sino para la sociedad en su conjunto. La obligación de toda la sociedad y por supuesto del Estado en primer lugar de la reconstrucción de la memoria histórica es una obligación inaplazable, una obligación muy importante. Ahora, para poder reconstruir la memoria histórica y establecer la verdad de lo ocurrido, también hay que pasar por la justicia, ¿no? El fin definitivo de la reparación es lograr colocar a las víctimas en la situación anterior a las violaciones. En casos de pérdida de derecho de la vida no es posible, o de torturas graves, etc. Sin embargo, el esfuerzo que tiene que hacer el Estado es ese, tratar de colocar a la víctima a una situación similar a la que tenía antes de las violaciones sufridas. En ese sentido, el establecimiento de la verdad pasa por un relato en el que todas las partes se sientan cómodas, y eso pasa de manera preponderante porque la víctima sienta que su verdad está reflejada en esa reconstrucción de la memoria. Es una verdad que se histórica. tiene que construir entre todos los actores de la sociedad, ¿cierto? Así es, y tiene que estar tamizada por la justicia. No es solo el dicho de una persona, no es solo el mero testimonio de una persona, sino tiene que tener un soporte de evidencia, ¿no? Claro. Y no puede ser solo la verdad oficial. Y en esa verdad contribuimos todos, periodistas cuando reseñan un caso, los jueces cuando por supuesto emiten una sentencia, los fiscales cuando interrogan a una víctima, por supuesto las organizaciones de derechos humanos, las víctimas como un actor principal, porque en definitiva esa verdad es lo que puede hacer posible que los hechos que dieron origen a esos casos no se repitan. Cuando hay una violación de derechos humanos, no solo hay una víctima directa, toda la sociedad tenemos que sentirnos víctimas, tenemos que sentirnos dolientes de ese caso, porque las violaciones a los derechos humanos principalmente son una afrenta contra la sociedad democrática. Así es. Y hablamos de justicia y que esa justicia lleve a la reparación, pero también no nos podemos imaginar una reparación sin justicia, es lo que mencionaba usted. O sea, no se trata de que, por ejemplo, se dictaran medidas de reparación a las víctimas sin que se haya pasado por ese proceso necesario de justicia, ¿no? Tampoco tendría ningún sentido una justicia que genere la necesidad de esa reparación integral a las víctimas, es decir, que una viene siendo consecuencia de la otra. Y cuando hablamos de reparación integral, evidenciamos varios elementos. Está pues la restitución, que es lo que ya usted nos mencionaba, una indemnización, la rehabilitación de la víctima, pero también la satisfacción. Y cuando hablamos del elemento satisfacción, que no es otra cosa que de alguna manera devolver aspectos ya inmateriales, ¿sí? Aspectos que no se pueden cuantificar de ninguna manera, y nos referimos a la moral, a la dignidad del ser humano, de la familia, de la víctima indirecta y de la sociedad toda, pues empezamos a pensar en tributo, en honra, en reivindicación, en generar memoria histórica, ¿cierto? Entonces, cuando nos acercamos a ese concepto, ¿qué podemos decir? ¿Cómo contribuimos nosotros en la memoria histórica y qué impacto tiene la construcción de esa memoria histórica en una sociedad? Bueno, porque a las víctimas de violaciones de derechos humanos se les asesina, si es posible, 2 veces cuando el Estado niega los hechos, ¿no? Porque ahí hay una especie de linchamiento moral hacia la familia y hacia la víctima, que hace que las víctimas secundarias, lo que son el grupo familiar, especialmente en el caso de ejecuciones extrajudiciales, no sientan solo la muerte de su ser querido, sino también la muerte moral, la muerte afectiva de su ser querido, por, digamos, los elementos de la verdad oficial, que en general lo que hacen es criminalizar, estigmatizar, etc. Por eso es que el derecho internacional ha promovido medidas de reparación que, por supuesto, tienen que ver con la justicia, con el establecimiento de la verdad, pero también con la reivindicación del nombre de la víctima, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy útil, especialmente en la región, en América Latina, todas las medidas de reparación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho en ese sentido: crear plazas, crear nombres de hospitales, crear nombres de escuelas. Cuando los estados
reconocen lo ocurrido y lo reconocen públicamente, hay una reivindicación del caso, hay un reconocimiento de los hechos que es muy reparador. Hay que saber que cuando ocurren violaciones de derechos humanos se daña el proyecto de vida de las personas, del que muere, de la familia, de los vecinos, de la comunidad, pero también el proyecto de vida democrático de la sociedad. Entonces la reivindicación de los principios de la dignidad y de la memoria de cada persona siempre va a ayudar a que estos hechos no se repitan. Y ese es el objetivo fundamental en materia de derechos humanos, evitar que los hechos se repitan, prevenir que no ocurran y por supuesto castigar a los responsables. No hay posibilidad de reparación sin castigo a los responsables, a lo menos en los casos de tortura, desapariciones forzadas de personas y ejecuciones extrajudiciales. ¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos hoy día, doctora, en todo este contexto? ¿Cuáles son los retos que usted identifica? Tenemos ahora nosotros, las organizaciones de derechos humanos, estas como COFABIT, que tienen una vasta experiencia en este sentido, las jóvenes como nosotros que apenas iniciamos este recorrido. ¿Cuáles serían los retos? Yo creo que es muy importante en un momento como el que vive Venezuela continuar sembrando esperanza, ¿no? Para las víctimas es muy importante saber que hay alguna posibilidad de justicia. En estos momentos hay una destrucción de la institucionalidad democrática muy importante y eso imposibilita la justicia. Pero a la justicia hay que hacerle posibilidades y en ese sentido la formación de los equipos que trabajan, el riguroso seguimiento de los casos, la documentación, quizás no va a ser inmediato el resultado, pero para poder obtener un resultado que sea reparatorio, que sea realmente importante en materia de derechos humanos y para la reconstrucción de la memoria histórica, tiene mucho que ver lo que se haga ahora, lo que se haga en este momento, aunque no se vea luz en el camino para la justicia. Y por otro lado está el tema de intentar promover, los defensores de derechos humanos siempre somos como una luciérnaga, como una luz que está en la oscuridad y que a veces la gente dice, pero ¿para qué existe esto? Bueno, en la oscuridad la luciérnaga puede ser de gran ayuda. Entonces, en ese sentido, en una sociedad donde hay conflictos, donde hay polarización, donde hay diatribas, donde hay una serie de elementos, si algo debemos hacer los defensores de derechos humanos es no participar en ese centro del conflicto. Eso no significa no mojarnos por las víctimas, no jugarnos. Nosotros tenemos que ser radicales en el apoyo a las víctimas, sin distinciones. Pero sí es muy importante que podamos mantener nuestra neutralidad, nuestra objetividad en el seguimiento de nuestros casos, en la rigurosidad en la presentación de nuestra argumentación, porque eso nos da respeto frente a la sociedad, frente a la comunidad internacional. Los derechos humanos y los defensores de derechos humanos en Venezuela, los del pasado, los de ahora, todos son necesarios. Vamos a ser juzgados por lo que hemos dado a la comunidad internacional en el caso venezolano. Se ha hecho un trabajo extraordinario, se ha hecho una visibilización de la tragedia venezolana de manera muy respetuosa, muy importante y sobre todo con una gran presencia de las víctimas. Ese esfuerzo hay que continuarlo, hay que profundizarlo. Los defensores de derechos humanos en general, quienes somos abogados, quienes acompañamos la voz de las víctimas, debemos ser eso. No debemos exhibir lo que hacemos, no debemos poner lo que hacemos en primer lugar, sino poner a las víctimas en primer lugar y que sea su voz la que sea escuchada y nosotros acompañarle desde nuestros resultados, desde nuestras posibilidades, pero saber que los protagonistas son ellos, por una historia trágica, por una historia inmerecida, pero ellos son los protagonistas. Nosotros debemos acompañarles, debemos ayudarles con las herramientas que tenemos a nivel profesional, pero no podemos nosotros sustituirlo ni tampoco tratar de interpretarlo. Son ellos los que tienen la voz y por eso es muy importante que en todos los mecanismos de justicia, verdad y reparación, la voz de las víctimas sea escuchada. Hay distintas posiciones sobre eso. En el pasado, en los casos del 89 hay unas posiciones, en los casos del 2014 hay otras, 2017, etc. Bueno, porque son circunstancias y contextos distintos, pero en ese sentido la voz de las víctimas debe prevalecer y nosotros debemos ser un eco, debemos apoyarles, debemos hacer que suene mucho más duro, pero no sustituirla. Yo creo que eso es un reto muy importante para quienes estamos en este lado del camino. Y lo otro, tratar de mantenernos juntos. Para COFABIT ha sido un gran aprendizaje haber podido trabajar con ustedes, haber podido acompañar los casos de ustedes. Para nosotros ha sido una experiencia muy importante
el que ustedes continúen en un contexto tan difícil alzando su voz. Eso tiene una valentía, tiene además una garantía de que las voces de las víctimas no son fáciles de callar, incluso en contextos tan difíciles como el venezolano. Y cuando eso existe, hay mucho por hacer, y yo creo que en ese sentido estamos hermanados en el camino para poder seguir trabajando en muchas cosas que quedan por delante. Mi hermano les decía al inicio de esta conversación que la doctora Liliana, y a mí en lo personal no deja de conmoverme, es un ejemplo de honestidad, de seriedad y de responsabilidad. De verdad que una escuela, una guía, usted es un regalo realmente. Y hablando de cómo ha sido posible que en medio de un contexto tan adverso, pues el trabajo responsable y serio de organizaciones de derechos humanos, pero sobre todo las víctimas que han asumido pues ese protagonismo y han luchado contra todos los obstáculos y han hecho que su voz se escuche. En otras instancias recientemente hemos tenido noticias muy importantes respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela. No en vano, el 27 de septiembre pasado, pues la ONU aprueba la creación de un equipo de trabajo. Todo esto es el resultado de ese trabajo responsable. Y respecto a esas noticias, respecto a la creación de esos grupos de trabajo, ¿cuál es la opinión? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué podemos seguir haciendo? ¿Qué podemos esperar de todo eso, doctora? Fíjate, Marta, es la primera vez que en la región un país, por la crisis de derechos humanos que tiene, va a tener el desarrollo de 3 mecanismos internacionales a la vez, ¿no? Bueno, el primero de ellos es el mandato especial que tiene la alta comisionada sobre Venezuela por parte del Consejo de Derechos Humanos, que fue ratificado ahora recientemente en septiembre. Sí. El segundo es la creación de la Comisión de Determinación de Hechos, que gradualmente es un estadio superior a lo que había decidido el Consejo de Derechos Humanos en septiembre del 2018. Es decir, el Consejo de Derechos Humanos vio una mayor gravedad en la crisis, una mayor preocupación de la agudización de la situación venezolana, y ha escalado también su mirada sobre Venezuela. Y el tercero es el MECEBE, que acaba de crear la Comisión Interamericana. La Comisión solo tiene 3 mecanismos especiales en la región: uno que lo creó para los estudiantes de Ayotzinapa en México, y el otro que tiene que ver con Nicaragua, con la crisis nicaragüense, y que tiene que ver con Venezuela. Esos 3 mecanismos van a ser complementarios, van seguramente a coordinar sus acciones, porque el sistema interamericano y el sistema universal tienen una coordinación y unos niveles de comunicación muy importantes, cada vez más efectivos, pero por supuesto va a demandar mucho más rigor por parte de quienes trabajamos estos temas. Entonces, en ese sentido, creo que todo lo que podamos hacer en la documentación, en la fijación de conocimiento, en el poder articular esfuerzos, en el hacer estratégico que sea posible que lo que está ocurriendo pueda ser visible, pero visible con pruebas, con evidencia, con seriedad, desde lo que significa los derechos humanos, más allá del contexto político, más allá, digamos, de las circunstancias que vive el país, que no son ajenas. Esto tiene que ver, por supuesto, con el contexto que vive Venezuela a nivel económico y a nivel político, pero a la hora de utilizar estos mecanismos es muy importante que podamos hacerlo desde los estándares, desde la rigurosidad que impone el derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, creo que los retos van a estar en poder aprender a usar estos mecanismos, que son nuevos, que no hay experiencia previa a ellos. Tenemos 3 mecanismos que van a ser complementarios, que están allí y que pueden ser muy útiles para la voz de las víctimas. COFAVIC, cuando nació, tuvo voces que ayudaron a seguir nuestra historia y lo que significa nuestro proyecto de vida. Y bueno, como la mayor parte de las voces de derechos humanos en América Latina, los jesuitas han tenido una presencia muy importante en el hacer histórico de derechos humanos, y COFAVIC no se escapa de ello. Y yo siempre recuerdo 2 frases de 2 jesuitas que han marcado la vida de COFAVIC sin duda alguna. Una de ellas es el padre Olazo, que para quienes no lo conocen, sé que la audiencia es para gente joven, es un jesuita que fue director de derechos humanos en la Fiscalía, un profesor de generaciones en la Facultad de Derecho, en la Universidad Central y en la Universidad Católica, y un hombre que entregó su vida por los derechos humanos. Y siempre le decía a COFAVIC: ustedes, antes de tomar una decisión, tienen que pensar en qué beneficia a las víctimas esto, para qué les sirve a las víctimas esto. En ese sentido, si las decisiones que tomamos están tamizadas por esa pregunta,
yo creo que la respuesta va a ser muy importante. Y la segunda es una frase del padre Pedro Trigo, uno de los teólogos más importantes que tiene América Latina y que también ha sido pues una persona muy cercana para COFAVIC, y es que no podemos permitir que las balas tengan la última palabra. Y yo creo que en definitiva ese es el hacer de las ONGs y de los defensores de derechos humanos. No importa el tiempo que tengamos que dedicar, no importa los obstáculos que tengamos que solventar, pero no podemos permitir que en un contexto de violencia las balas tengan la última palabra. La voz de las víctimas tiene que ser escuchada y nosotros debemos ser una caja de resonancia para ellas y por supuesto un motivo también de esperanza.